significa que nosotros también podemos decirle a los vientos calla y enmudece, pero tú necesitas saber en qué naturaleza tú estás, tú necesitas saber en qué naturaleza estás caminando. Si tú no conoces acerca de la naturaleza de Dios, tú no vas a poder decirle al viento calla y enmudece, porque tú no vas a saber entender qué significa lo que Jesús hizo. Calla al viento, esto es una locura, pero es que Jesús sabía en qué dimensión él estaba en la dimensión física, pero Jesús tenía la potestad de estar en las dos dimensiones, la espiritual y la física. Esto era lo que Adán tenía en el huerto del Edén, la facilidad de poder estar en las dos dimensiones. ¿Y sabe algo? Cuando Adán peca, Adán pierde dos cosas. Número uno, pierde la capacidad de poder estar en la dimensión espiritual. Y número dos, pierde la autoridad del dominio que tenía sobre la tierra. Estamos aquí con una nueva entrega, algo muy poderoso, es maná del cielo que estamos trayendo aquí, revelaciones de lo alto. Así que si esta es su primera vez en el canal, le pedimos que se suscríbase y no dé mucha vuelta porque se le puede olvidar. Suscríbase y dele a la campanita, esté atento a todo el contenido que subimos al canal. Si ha sido de su interés y le ha gustado el contenido que subimos, regálenos ese me gusta. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Esto no vamos a extendernos mucho, pero es algo concentrado. Es como esos jugo bon que encontramos en un supermercado, concentrado. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la segunda parte de la serie, la naturaleza de Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay en la naturaleza de Dios? ¿Cómo se mueve el reino? Gloria a Dios. Y vamos a leer en Juan 6:63. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amantísimo Padre, te damos gracias. La gloria, la honra, la alabanza es para ti. Gracias por permitirnos este privilegio. Señor, oro a ti, pidiéndote que tú nos concedas, Señor, conforme al diseño que está escrito acerca de nosotros, Señor. Que nos conceda hablar con fluidez, con autoridad, con revelación, con poder de tu palabra, Señor, y poder revelar las cosas que están escritas acerca de nosotros y acerca de tu reino para dar a conocer. Señor, que tu Espíritu Santo, por medio de la sabiduría, Señor, pueda otorgarme el conocimiento de poder impartir en esta hora, y toda la gloria te la llevas tú, Señor. Agradezco que me hayas confiado, Señor, este privilegio del Evangelio. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu cruz. Te pido que pueda esta palabra llegar al corazón de alguien, que pueda cambiar, restaurar, que pueda dar forma a la vida de alguien, Señor. Que pueda despertar el espíritu de alguien y poder volverlo a su estado original, a su Adán original. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Y en esta segunda parte vamos a hablar de la palabra de Dios son espíritu. Por si usted no lo sabía, la palabra de Dios son espíritu. Aquí en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado, la palabra que yo os he hablado, son espíritu. Jesús lo afirmó claramente. Eso ahí no tiene nada de confundir. Mi palabra son espíritu y son vida. O sea que cada vez que Jesús impartía una palabra, cada vez que Dios imparte una palabra,
Y nos vamos a ir a cosas profundas en este momento. Cada vez que Dios imparte una palabra, es un espíritu que está activando. Todo fue creado. En otro momento vamos a hablar de Génesis 1:1, donde habla del misterio de la creación. Hay gente que creen que en el principio, el Génesis 1:1 habla acerca de todo lo que fue creado en el cielo. Todo lo que fuimos creados, todos nosotros fuimos creados en Génesis 1:1. Dios mío, gracias Espíritu Santo. Todos nosotros fuimos creados en Génesis 1:1. Luego se comenzó a materializar todas las cosas que fueron creadas. El huerto del Edén no fue creado, no fue en Génesis. El huerto de Dios, el Edén, fue creado primero en lo espiritual, luego fue en lo físico. Por eso es que Pablo dice que todas las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Dice aquí que cuando Dios comenzó a crear, fue poniendo asignación. Mire esto, escuche esto. Cuando Dios comenzó a crear, a ponerle nombre a las nubes, a ponerle nombre a las aguas, a ponerle nombre a la nieve. Todo eso tuvo una asignación de un espíritu. ¿Por qué le digo que tuvo una asignación de un espíritu? Porque en Job 38:35 nos revela un misterio y dice, enviarás tú los relámpagos, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan, te dirán ellos, henos aquí. Cuando Dios le está hablando a Job, en ese capítulo 38, un capítulo revelador, todo el que quiera saber acerca de la creación, que quiera saber cuál es la función de cada cosa, dónde está cada cosa, cómo funciona cada cosa, mire, usted va a Job 38 y dice Dios hablándole a Job, porque Job estaba hablando muchas cosas porque no entendía. Por eso Job al final dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque una cosa es tú entender, es tú haber escuchado de alguien. Y otra cosa es tenerlo en el frente. Y Job había escuchado de Jehová. Job había escuchado de Dios. Y dice, te había oído, yo había escuchado de ti. Pero lo que tú me estás dando en este momento es algo muy profundo, es algo muy tremendo. Y por eso estamos hablando de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, todo tiene asignación. Todo tiene su función. Nada fue creado sin una función específica. Todo lo que fue creado tiene una función específica. Y todo lo que fue creado en lo visible fue primero creado en lo espiritual. Cuando Dios estaba creando, dice, enviarás tú a los relámpagos. Dios le dice a Job, enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan. Entonces, nada que tiene un ser puede ir a un lugar. Enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan. O sea, los relámpagos hay un espíritu que se mueve en el relámpago. Enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan. ¿A quién le dice Dios? Vete, dale un mensaje. ¿Quién fue donde Daniel? El ángel Gabriel, el ángel Miguel, fueron a darle el mensaje, fueron a ayudarlo. Porque fueron enviados de parte de Dios. El ángel Gabriel le dijo, Daniel, muy amado, he sido enviado a ti. Dice, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. O sea que el relámpago tiene una forma de que se le puede hablar y se puede enviar. Y por eso el Espíritu Santo me da ahora que a quién Jesús le habló cuando estaba la tempestad azotando la barca. ¿A quién Jesús le habló? Dice, y Jesús habló a los vientos, cayó los vientos y le dijo al viento, calla. Si él no le dice, ¿a quién le está diciendo calla? O sea, hay un espíritu
que domina los vientos, que está encargado de los vientos. Y esto es la naturaleza. Si tú entiendes lo que es la naturaleza de Dios, comienzas a entrar en otras dimensiones espirituales, comienzas a acceder a diferentes tipos de cosas que están asequibles al pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios no lo conoce y por eso no accede a él. Alabamos el nombre de nuestro Dios por esa revelación. Dice, le dirás tú que vayan. Entonces, si los vientos, si Jesús le dijo a los vientos, calla, enmudece, entonces significa que los vientos tienen un espíritu que puede hablar, porque él le dijo calla, enmudece. Significa que los vientos estaban hablando. De alguna manera estaba mostrando algo que significaba alguna palabra, porque Jesús dijo calla y enmudece. Él no le va a decir a algo calla y enmudece si no habla. Entonces los vientos tienen su idioma, ellos hablan de alguna manera. Lo que pasa es que usted y yo no lo entendemos, pero Dios te da la manera de tú poder entenderlo, porque si Jesús estuvo en esa dimensión y él dijo cosas mayores podrán hacer ustedes, entonces significa que nosotros también podemos decirle a los vientos calla y enmudece. Pero tú necesitas saber en qué naturaleza tú estás, tú necesitas saber en qué naturaleza estás caminando. Si tú no conoces acerca de la naturaleza de Dios, tú no vas a poder decirle al viento calla y enmudece, porque tú no vas a saber entender qué significa lo que Jesús hizo. Calla al viento. Esto es una locura, pero es que Jesús sabía en qué dimensión él estaba. Él estaba en la dimensión física, pero Jesús tenía la potestad de estar en las dos dimensiones, la espiritual y la física. Esto era lo que Adán tenía en el huerto del Edén, la facilidad de poder estar en las dos dimensiones. ¿Y sabe algo? Cuando Adán peca, Adán pierde dos cosas. Número uno, pierde la capacidad de poder estar en la dimensión espiritual. Y número dos, pierde la autoridad del dominio que tenía sobre la tierra. Esto lo hablo en otros temas. Y póngase a buscar en los videos ahí, que ahí están diferentes temas muy, muy interesantes. Entonces, le dirás tú a los truenos, y te dirán ellos, henos aquí. Como Jesús le dijo al mar, a la tempestad, calla y enmudece, significa que también los truenos pueden tener su idioma, pueden hablar, pueden decir henos aquí. Sí, significa que a Dios, cada trueno le dice a Dios, henos aquí, hemos caído en tal lugar, hemos hecho esto, porque toda la creación tiene la dirección de un espíritu. Toda la creación tiene la dirección de un espíritu. Por eso es que la palabra dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oiga, que Dios mío, así es la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu, mis palabras son espíritu. Por eso en una ocasión hablo de un centurión que fue donde Jesús y le dijo a Jesús, no, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, envía la palabra. Jesús no está enviando simplemente letras. Jesús está enviando un espíritu de sanidad, un espíritu de liberación. Por eso Isaías dice, por revelación del Espíritu Santo, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que Dios está mostrando aquí es que nosotros tenemos una asignación espiritual. Dios nos ha asignado un trabajo espiritual, pero nunca ese trabajo ha sido enviado solo. Dios envió un espíritu que vaya contigo. Su palabra es espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que cada vez que Dios envía una palabra sobre alguien, está enviando un ángel, está enviando un espíritu para que vaya contigo a hacer ese trabajo, para que cumpla esa asignación. Y si tú no conoces esa naturaleza
de Dios, no vas a poder acceder a ese espíritu que fue enviado para cumplir lo que te fue asignado. Así que hay personas que Dios le decretó, que le dio el don de ciencia, el don de sanidad, el don de discernimiento. Es una manifestación del Espíritu Santo, pero es un espíritu que se mueve en esa manifestación. El don de ciencia es un espíritu que se mueve en esa manifestación. Y por eso es que usted escucha personas que dicen, y el Espíritu Santo me reveló, porque es una manifestación del Espíritu Santo, pero es un espíritu que es asignado, Dios mío. Esto es vianda, esto no es leche, esto es vianda. Así que quiero que preste mucha atención. Dios envía un espíritu cuando te asigna, te da una asignación de un ministerio, de un don. Él te envía un espíritu y ese espíritu es el que te inquieta a que tú ores, a que tú busques, es el que te inquieta a que tú recibas esa información en tu espíritu y puedas hablar de parte del Espíritu Santo en ciencia, y decretando en profecía, en palabras de sanidad, palabras de ánimo. Todo eso que tú recibes en tu espíritu es un espíritu que fue otorgado, que fue asignado a ese trabajo. Recuerdo que tuve una revelación en una ocasión que yo le estaba pidiendo al Señor acerca de una inquietud que tengo hace muchos años desde pequeño. En otra ocasión daré ese testimonio. Y yo le pedí al Señor acerca de que me mostrara qué Él tenía conmigo, porque yo no me gusta ver la gente enferma, no me gusta ver gente enferma. Y yo le pedí al Señor por mí, cuando tenía dolores, cuando tenía ciertos problemas. Recuerdo que en una ocasión le pedí al Señor que me sanara de un quiste. Y el Señor me sanó de ese quiste. Y yo le dije, si tú me sanas de ese quiste, entonces yo sé que ya de tantas señales que me había dado, yo sé que ya tú me has estado llamando para que yo pueda ministrar en sanidad, en milagro. Entonces, cuando comienzo a buscar a Dios, el rostro de Dios, recuerdo que entro 21 días de ayuno y de silicio y oración. Y recuerdo que como a los 18 días llegó un ángel, un personaje a la habitación. Yo estaba de silicio en el piso y recuerdo que yo veo a esta persona que entra al aposento y se para en la puerta y yo estoy acostado y me paro. Y él me enseñó a orar por enfermedades. Y yo no sabía orar por enfermedades. Y él me enseñó a tener confianza. Ese espíritu, el Espíritu Santo se manifestó de esa manera. Y desde ese día, acontezca o no, yo oro de la misma manera en como él me enseñó. Me enseñó a orar con fe, con seguridad, sin duda. No viendo lo que sucedía, sino sabiendo que ya estaba. Sucede ese día o suceda mañana. Hay sanidades que suceden en un día. Hay sanidades que suceden hasta en un mes, en un año. Hay palabras que tú decretas en una persona y esa persona es sanada inmediatamente. Pero hay palabras que tú decretas que en una persona de sanidad, que esa sanidad acontece aún yendo esa persona a orar por otra persona, porque tú activaste una fe en esa persona. El ángel que estaba contigo te dio la palabra, te dio la fe, te dio esa medida de fe para activar en ti esa palabra de fe en las demás personas. Porque Jesús decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Porque Jesús es lo que era el instrumento activador de esa fe. Gloria a Dios. Entonces, en la naturaleza de Dios podemos ver que hay espíritus asignados a ciertas áreas, a todas las áreas. Todo lo que se mueve está guiado por un espíritu asignado de parte de Dios. Y si tú no conoces eso, tú no tienes acceso a todas esas cosas. Por eso hay que saber orar, por eso hay que saber interceder, por eso hay que aprender a orar. Hay que saber cómo se mueve lo espiritual, cómo se mueven las cosas espirituales, para usted poder acceder de manera fácil a todas esas cosas que están ahí asequibles para ti. Pero tú necesitas conocer lo que es lo espiritual. Dice David en una ocasión que entendió este misterio,
que antes que él naciese, ya él existía. Dice David en el Salmo 139, 16, dice, voy a terminar con esto: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, David entendía que él no estaba existiendo porque estaba en lo físico. David entendía que él existía antes de que fuera formado físicamente. Entonces David entendía estos misterios de que Dios existía, de que las cosas de Dios existen primero lo espiritual y luego lo físico. Por eso cuando tú oras por una persona, cuando tú decretas una palabra de fe sobre una persona, tú estás activando un espíritu que ya fue asignado para esa función. Cuando tú decretas una palabra, estás activando lo espiritual a lo físico. Esto es lo que entienden los hombres, los ministros de Dios, que saben que las cosas están en lo espiritual y ellos solamente necesitan acceder, necesitan que Dios le dé el permiso de acceder para ellos manifestarla. Por eso dice él que todas las cosas que fueron luego formadas, todo lo que David conocía fue formado luego. Así que esta es la palabra que teníamos para este día y el tiempo se ha ido. Pero si usted quiere que continuemos con estos temas, suscríbase al canal, dele a la campanita y comente ahí debajo. Comente debajo acerca de estos temas, la naturaleza de Dios. Si no conoces acerca de la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Dios todo tiene una asignación. Nada existe porque sí. Todo lo que está en palabra, Dios, cuando decreta una palabra, es una asignación que está estableciendo. Dios está estableciendo un ángel que cumple con esa función. Cuando creó la nieve, estableció un ángel. Él formó un ángel que está en esa función. Y por eso tú, que estás ahí viendo el video, necesitas conocer tu asignación en lo espiritual para que puedas manifestarlo a lo físico. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en una nueva entrega. Que la paz de Dios esté con todos.